Dije, voy a encontrar tal vez algunos principios, algunos puntos. Estaba en blanco todo. No había nada de información. No había nada de donde poder buscar sabiduría. Solamente estaba el título. ¿Y sabe cuál era el título? ¿Por qué los pastores necesitan oración? Y estaba en blanco y dije, Señor, ¿cómo le hablo? ¿Cómo le expreso que los pastores y yo necesito oración a la iglesia? Que es el punto 2 y el punto número 7. Es los pastores necesitan oración. Y dejé el tema. Le enseñé la otra vez de los milagros, ¿cierto? En la oración, del ministerio, ¿cierto? Que es la oración. Pero viajé al norte y el Señor me habló. Un pastor habló, ¿cierto? En 20 minutos enseñó a la iglesia en la ordenación que orasen por su pastor. Así que ahí tomé apunte, grabé todo. Dije, ahí tengo carne. Y llegué a casa y estudié y el Señor me mostró varios puntos importantes para hoy. Y realmente es serio el tema en este sentido, porque bueno, todo lo que hemos visto de la oración es serio y es importante, y este no es un punto ajeno a eso. Así que hoy vamos a hablar el punto número 7, ¿por qué los pastores necesitan oración? Vamos a ir a 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 25. 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 25. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 25. ¿Están ahí? ¿Ven? 5:25 dice, hermanos, orad por nosotros. ¿Usted sabe quién escribió Tesalonicenses? ¿Ah? Pablo, ¿cierto? Le dice, hermanos, orad por nosotros. ¿Y sabe cómo parte la epístola de Tesalonicenses? Pablo parte en su epístola, en el primer capítulo, en el verso número 2, él parte mencionando la oración de él, fiel y fervorosa, hacia la iglesia de Tesalónica. Pablo dice, yo estoy orando por ustedes, encarecidamente, fielmente oro por ustedes y les recuerdo en mis oraciones. Y luego él termina diciendo, hermano, oren por mí, oren por mí. Porque Pablo necesitaba, ¿cierto?, de las oraciones. Necesitaba del amor, ¿cierto?, expresado en la oración. Él entendía y reconocía la necesidad e importancia de sus oraciones por él o por ellos, por los líderes. Entonces, el séptimo principio, el séptimo punto que vamos a ver hoy de nuestro estudio de la oración, destaca la oración por el pastor o por el líder de la iglesia. Hemos visto a lo largo de estos meses que debemos orar unos por otros, ¿cierto? Orar por todos nuestros hermanos. Pero ¿sabe? En la iglesia hay un hermano que también necesita oración de sus hermanos. Y ese es el pastor. El pastor también es un hermano de la iglesia. Y también necesita oración. Porque muchos van, ¿cierto? Y dicen, pastor, ore por mí. Y el pastor ora por usted porque debe hacerlo. Y se preocupa por usted. Pero ¿sabe? La preocupación también debe ser mutua. El pastor también necesita de sus oraciones. Siempre he dicho y he manifestado que el pastor no es Dios y que es un hombre de carne y hueso. Es un hombre que siente, es un hombre que padece, es un hombre que, tal como usted, también se duele. Si bien siempre se espera mucho del pastor, y está bien porque está en un lugar de honor y un lugar de harta responsabilidad, está bien que se espere de él, pero también el pastor no deja de ser humano y no deja de tener dolencias y no deja de ser provocado o tentado, y también necesita de la oración de la iglesia, de sus hermanos, porque es un hermano más también de la iglesia. Y es por eso, hermanos míos, que hoy vamos a estudiar nuestro séptimo principio, punto, de esta oración hacia el pastor. Y que se haga por amor y con amor. También debe ser así. No hay mayor regalo que usted pueda dar a su pastor o líderes espirituales de la iglesia que orar por ellos. Los pastores, saben, no pueden ganar las batallas solos. Necesitan de la iglesia, necesitan de sus hermanos,
que le levanten, cierto, los brazos para seguir firme en la batalla. Necesitan, cierto, hermanos que oren fervientemente y específicamente por él. Imagínense cómo podría ser el poder de Dios liberado en la iglesia si orásemos unos por otros y también por el pastor de la iglesia. Como dije, los pastores son humanos. Afrontan los mismos retos que su pueblo o que su iglesia afronta, tal vez con algunas dificultades adicionales. Se cansan en el ministerio. Son tentados a pecar. Y puede ser difícil también hallar un balance, un equilibrio en sus distintos papeles o responsabilidades. Necesitan de ánimo, necesitan de apoyos, de apoyo de quienes guían. La oración por su pastor es crucial para la salud espiritual de su pastor, de su familia y aún de la iglesia. Algunos se preocupan más por criticar o trabajar detrás del pastor que ayudarle por medio de la oración en su trabajo. Porque siempre es más fácil hacer lo otro. Como siempre veamos, ¿quién tiene la culpa? El pastor. El pastor. Pero qué triste es eso. Yo les hablaba la otra vez de esa ilustración de que el pastor le preguntaban cuántos miembros tenían. 150. ¿Y cuántos trabajan en la iglesia? Todos. 75 trabajan en mi contra, 75 a mi favor. Qué triste es eso. Qué triste es eso. Debiendo trabajar como un solo cuerpo, dice la Biblia, unida en un mismo sentir. Dios recompensará sus esfuerzos por cubrirlo de oración. Si usted quiere alentar a su líder espiritual, incluso a su familia, a su esposa, hágale saber que está orando por él. Hágale saber que está interesado también en su bienestar. Y créame que va, cierto, a ayudarle, va a animarle. Hágale saber y pregunte si tienen alguna necesidad específica por la cual ayudarle a orar. A mí el otro día un hermano me llamó para saber cómo estaba. Y yo pensé que me iba a contar, no sé, algún problema, algo. Y le digo, como tengo confianza, ¿y me llamaste para saber cómo estaba? Sí. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Porque me gustaría tener llamados así. WhatsApp así, ahora que está la tecnología. ¿Ah? Mensajes por Facebook. No sé. Twitter e Instagram no tengo, así que no sé que desgasten mandarme algo. Llego hasta el Facebook. Pero sabe que eso anima. Así como usted se siente animado cuando alguien se interesa por usted, o el pastor le llama, o alguien le llama, también uno se siente animado y estimulado a seguir adelante cuando las ovejas se preocupan también de su pastor. ¿Por qué debemos orar o por qué cosas podemos orar? Y quiero instruir un poco en ese sentido. Hay varias cosas que podríamos decir, pero hoy quiero, por causa del tiempo, quiero nombrar algunas rápidamente. ¿Sabe? Como dije, los pastores necesitan oración específica. El enemigo hará todo lo que pueda para destruir el ministerio de su pastor y de su iglesia. ¿Qué dice 2 Timoteo 3? 2 Timoteo 3, versículo 1 al 5. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esta evita. Pablo le escribe, ¿cierto? Porque Pablo también es el autor de esta carta. Le escribe a su hijo amado Timoteo. Casi esto es despidiéndose, ¿cierto?, de Timoteo, porque había sido nuevamente encarcelado en Roma y él ya sabía que ya su hora había llegado.
y empieza a despedirse. De hecho, en la epístola le dice que quería verlo, si podía viajar a verlo. Si Timoteo podía volver a verlo porque quería tener su último encuentro. Y él despidiéndose le escribe a su hijo amado Timoteo. Pero ¿sabe? No solamente le escribe a su hijo espiritual, sino que también le escribe a un pastor que había dejado en la iglesia de Éfeso, encomendado. Y a este pastor le instruye, en primera y segunda de Timoteo, le instruye, lo alimenta, lo nutre de todas las instrucciones necesarias. Por eso dice, también debes saber, pastor, tú debes saber, le dice Timoteo, que va a pasar esto en tu iglesia. Y los postreros tiempos son desde ese tiempo hasta que el Señor venga. Debes saber. En las iglesias, el pastor debe estar atento, porque van a estar estos hombres en las iglesias, tratando de destruirlas. Por eso es importante que oren, ¿cierto?, por el pastor. Debe, ¿cierto?, cuidarse, ser avisado. Le dice a Timoteo que sea avisado, que soporte las dificultades. Le dice también que ocupe bien la palabra del Señor y que se deje utilizar por el Señor. En el versículo 14, mire, le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Persiste tú, le dice a quién, al líder, a Timoteo. Sigue adelante, sé fiel. Tienes una tarea difícil, ¿cierto? Pero con la palabra de Dios la podía enfrentar. Hermanos, por esto los pastores necesitan oración, porque Satanás va a querer destruir la iglesia. Va a querer destruirla, partiendo por el líder. Porque si el líder cae, ¿cierto?, la iglesia se debilita. Debemos orar para que el pastor entonces sea guardado por estos hombres perversos. Es importante orar por tu pastor. ¿Cuánto oran por su pastor? Es importante, hermano, que si no lo haces, empieces a orar. Y con el que te tocó nomás. Que ores por tu pastor. En vez de criticar, en vez de chismear, en vez de trabajar por detrás, ora por tu pastor. Eso es lo espiritual. Y sabes, hay muchas áreas por las cuales puedes orar. Y quiero mencionar unas 11 áreas rápidamente. La primera, puedes orar por sabiduría para tu pastor. Si encuentras alguna deficiencia, en vez de hacer el pecado, ¿cierto?, de hablar mal de él, ora para que Dios le dé sabiduría. Ora para que Dios le dé inteligencia, para que Dios coloque la palabra en su vida. Porque a menudo el pastor enfrenta circunstancias que son complejas y desafiantes. Necesita de la sabiduría de Dios para seguir siendo, ¿cierto?, el líder de la iglesia al cual Dios llamó. El enemigo hará todo lo que pueda para destruir el ministerio del pastor. Otra cosa, ora por la protección de tu pastor. Tu pastor será atacado de muchas maneras diferentes. Tu pastor será tentado una y otra vez. El enemigo busca destruir su vida y que caiga. El enemigo quiere que el ministerio de tu pastor sea destruido. Ora por protección. Número 3. Ora por la familia de tu pastor. Ellos también son atacados, ellos también son criticados y a veces provocados. A menudo se sienten aislados y solos. Necesitan aliento. Necesitan de la oración. Cuarto principio o cuarta oración que puedes hacer. Ora para que tu pastor resista las críticas y las provocaciones. Algunas de las críticas y provocaciones son abiertas y agresivas y otras pasivas y agresivas. Pero todas duelen. Todas duelen. Y ¿sabe? Cada pastor las tiene. Ninguno es la excepción. Quinto, ora contra el desánimo por comparación. Esta es una ilustración que saqué, ¿cierto?, de otra iglesia. Dice que
antes de que termine esta semana, ¿cierto? Un miembro de la iglesia probablemente le dirá a tu pastor que escuche la predicación de otro pastor para que realmente aprenda a predicar. Está esa comparación de buscar a otro pastor para que le enseñe al otro y lo escuche mejor para que aprenda los puntos. Y son palabras reales, ¿cierto? Yo saqué esa ilustración. Otros pastores escucharán numerosos comentarios sobre la gran iglesia en la comunidad. El mensaje real, cierto y doloroso es que algunos dicen, pastor, usted no está a la altura. Y lo disfrazan con lindas palabras. Sexto, ora contra el desánimo por los miembros que se van. Es difícil para tu pastor no tomarlo como algo personal. Es realmente difícil cuando un miembro que se va dice que es personal. Y hay desánimo ahí. Séptimo, ora contra el desaliento por la desunión. Y esta es otra frase que rescaté de un pastor que dijo, desearía tener de vuelta cada minuto que pasé al mediar entre los miembros de la iglesia. Esas son las palabras reales, ¿cierto?, de un pastor, como les digo. Al enemigo le encanta cuando los miembros de la iglesia se pelean entre sí. Eso le gusta al enemigo. Pero a Dios no. Y al pastor tampoco. No le gusta estar tratando de repente niñerías que hombres y creyentes maduros deberían solucionar con la Biblia. 8. Ora por el discernimiento para el sí y no. Los pastores son atraídos a una multitud de direcciones. Se espera que ellos estén en muchas reuniones, en muchos eventos sociales, en muchas situaciones pastorales. En realidad se espera que el pastor sea omnipresente. Ora para que pueda decir a veces no, con más frecuencia, ¿cierto? Para que sus familias a menudo que quedan solas no se resientan. ¿Realmente queremos iglesias saludables? ¿Realmente queremos vencer al enemigo en estas batallas? Entonces necesitamos orar. No solamente por mí, dice usted, por mí, oren por mí. Ore por su hermano. Y el pastor es su hermano. No lo destroce con los pensamientos. Ayúdelo. Como ayudaría al prójimo afuera. 9. Ore por las presiones financieras, ¿cierto? Eso ya me lo voy a saltar porque, gracias a Dios, la iglesia no cae en eso. Pero habla, ¿cierto?, de la gente y aquellos creyentes que les gusta que el pastor tiene que ser humilde, entonces tiene que ganar poquito. Y atan, ¿cierto? Y le ponen un bozal al buey que trilla. 10. Ora por las oportunidades de evangelizar. Los pastores se llenan de energía cuando tienen la oportunidad de compartir el evangelio. Desafortunadamente muchos de ellos están muy ocupados para tomarse el tiempo de hacerlo. Las exigencias también son demasiado grandes. Estos pastores viven vidas de prioridades invertidas y días frustrantes. ¿Realmente queremos nuevamente iglesias saludables? ¿Realmente queremos vencer al enemigo en estas batallas? Ora por tu pastor, empieza hoy, empieza mañana. Tómate unos minutos cada día para orar por tu pastor. Quizás sea la mayor contribución que puedes hacer a tu iglesia. 11. Ora para que tu pastor predique el evangelio con seguridad. ¿Qué dice Efesios 6:19? Por favor. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio. El misterio del evangelio. No, ministerio. Misterio. Ah, yo también lo tenía como ministerio. ¿Sí? Sí, misterio, yo lo anoté en mis notas como ministerio, pero está bien, gracias hermano. Efesios 6:19. Ora para que tu pastor predique el evangelio con seguridad, ¿cierto? Dice la palabra de nuevo. Tu pastor está en el frente cada semana para pelear la buena batalla de la fe, para anunciar el evangelio dentro y fuera de la iglesia. Pelea la buena batalla junto al pastor, no lejos del pastor.
Ora para que permanezca arraigado al glorioso evangelio y para que predique con fervor, con valentía. Y no tenga cobardía, ¿cierto?, en su palabra. Pero Pablo también expresa y pide por de nuevo, pide por valor. ¿Por qué? Porque es de carne y hueso. A pesar de ser un tremendo apóstol, haber predicado por todos lados, él pedía valor. Imagínense, él pedía valor. No hemos experimentado nada de lo que Pablo experimentó. Porque los líderes necesitan también eso. Porque también se amedrentan. También se avergüenzan. 12. Ora para que tu pastor se esfuerce en edificar la iglesia. Segunda Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo 4:2. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ora para que tu pastor se esfuerce en edificar la iglesia. Se espera que los miembros de la iglesia busquen la edificación de la congregación, es decir, la propia edificación del pastor. Porque el pastor es el encargado de edificar a las ovejas. Entonces usted ora, si quiere ser, yo quiero ser edificado, entonces ora por su pastor para que el pastor el jueves o el miércoles, el domingo le edifique. Y no se edifique por internet, y no se edifique por YouTube, y no se edifique por la radio Armonía o por la radio no sé qué. me da risa, el otro día hablaba, como mi mamá decía, una hermana que escuchaba a un pastor, y llegó un día, ¿cierto? Y le dijo, pero pastor, el pastor Chamorro decía esto. Chaparro era, Chaparro, ¿ah? Pastor Chaparro decía esto. Y el pastor que estaba, cierto, le dijo, pero ¿quién es su pastor? ¿El pastor Chaparro? Ora por tu pastor, porque tu pastor es el encargado de edificarte. No conozco una oveja que vaya a comer al otro redil, ¿cierto? Comen el redil que Dios le ha dado. Durante el proceso de edificación del pastor, usted no debe ser un espectador, al contrario. Ora para que el deseo de la edificación de la congregación crezca en todos los miembros, orando para que haya fruto de edificación en la iglesia. El verdadero crecimiento espiritual se produce a lo largo de un periodo de tiempo, por medio de la enseñanza y la aplicación de la palabra de Dios coherente. Y para esto tu pastor necesita mucha oración. Mire lo que dice el versículo 12 del mismo capítulo. 2 Timoteo 4. A ver, espérame. No, ese. Está, dice, no descuides el don que hay en ti. El 1 entonces debe ser, ¿o no? Sí, aquí está. 1 Timoteo entonces. 1 Timoteo 4, versículos 12 al 16. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ora para que el pastor no descuide, ¿cierto?, lo que debe hacer como el líder de la iglesia. Que no descuide el don que le ha sido dado. Que no descuide, porque de eso también depende la edificación de todos. La salvación, dice, para que salves tú y los que te oyen. Necesitas orar entonces para que tu pastor se esfuerce en la edificación. 13 y último. Ora para que tu pastor sea ejemplar. Dice 1 Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Es necesario que el obispo, que el pastor, sea de esta forma, sea ejemplar a la iglesia.
el líder, ¿cierto?, tiene que ser de esta forma. Los ancianos deben demostrar el ejemplo. Pero con tu ayuda y con tus oraciones, tú puedes a los pastores ayudarlos en esta tarea a formar un buen testimonio, ser un buen ejemplo, ser de una conducta irreprochable con tu ayuda y tu oración. Segunda de Tesalonicenses, y termino con este versículo. Y les animo con este versículo, hermanos míos, a cumplir lo que Pablo, cierto, inspirado por Dios y el Espíritu Santo, nos enseña en cuanto a la oración. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al 4. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Es importante, hermanos, entonces, que oren por los pastores. Es importante que tú ores por tu pastor, y en este caso el que está presente, para que la palabra de Dios corra, fluya, y Dios sea glorificado. Porque la palabra no debe ser restringida en este lugar. Por eso mismo debes orar, para que la palabra corra, fluya en nuestras vidas, y que el Espíritu Santo nos hable con libertad y con poder y autoridad, por medio del líder, por medio del pastor. Porque es el instrumento que Dios dejó en la tierra para usar. Dios no dejó otro instrumento. Él no nos habla, ¿cierto?, de forma audible, ¿cierto? Él dejó un líder. Él dice que Él mismo constituyó. Y entre todos lo que Él constituyó están los pastores, a cargo de las iglesias. Ora por tu pastor, para que él hable la palabra de Dios y no hable filosofías y no hable de psicología o de ciencia o de cualquier cosa que pueda haber en el internet, sino que hable la palabra de Dios precisa y directa. Que el conocimiento, ¿cierto?, no le haga envanecer. Que el pastor escuche la voz de Dios constantemente. Que predique con limpia y buena conciencia. Que él sea un instrumento para que Dios hable a cada corazón en la iglesia. Ora para que tu pastor predique libremente, sin rencores, sin conciencia sucia. Que el pastor pueda perdonar a su rebaño. ¿Por qué usted cree que uno no guarda rencor? ¿Que a uno no le duele la apuñalada? Pero ore para que su pastor predique con limpia conciencia y sepa perdonar y sufrir el agravio muchas veces. Que sepa reconocer, ¿cierto?, porque no todo es lindo en la iglesia, pero que sepa reconocer que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra Satanás. Pablo le decía a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Mire lo que dice el verso 2 de Tesalonicenses que estamos leyendo. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Ora para que sea librado, como dijimos al principio, de esos hombres perversos que van a estar en las iglesias en los postreros tiempos. Ora para que sea librado, para que no caiga. Ora por los ataques que va a enfrentar. Ora para que no se enreden los negocios de este mundo y no pierda el norte, sino que sirva a Dios, al único que debe servir y no al mundo. Para que no se afane, ¿cierto? Ora por el tiempo que el pastor dedica a conocer de Dios. Mire, vamos a Oseas 6, verso 6. No pierda este versículo en Tesalonicenses. Oseas 6, verso 6. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. El pastor necesita conocer al Señor, y cuando habla de conocer no está hablando de intelectualmente.
Está hablando de vivencialmente, experimentalmente, por experiencia, al obedecer a sus palabras, al conocerlas y aplicar sus palabras. Ora para que tu pastor tenga un testimonio tal que realmente conozca al Señor por su vida de obediencia. No por intelectual, porque intelectualmente muchos podrían hablar. Pero pocos viven lo que Dios dice. Y buscan y luchan por vivirlo al 100%. Miren lo que dice el verso 3, ¿cierto? De Tesalonicenses. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Dios es fiel, hermanos míos, y nos va a guardar y va a afirmar a la iglesia. Así que confiemos que si hacemos esto, Dios estará con nosotros. Nos queda el versículo 4 y mire, dice, y tenemos confianza. Pablo, escúcheme bien, estoy terminando. Pablo le dice, le dije que partió orando por ellos, ahora les pide que oren por él. Dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que se os ha mandado. ¿Qué se les mandó? ¿Qué se les mandó? Que orasen por sus líderes. Por ellos, no. Escúcheme bien. ¿Qué dice el versículo 1? Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Versículo 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. ¿Qué se les mandó? Orar por ellos. Pablo tenía confianza de que Tesalónica iba a orar por él y por todos sus compañeros que estaban con él en la milicia. Hermanos míos, yo quiero confiar en que la iglesia va a orar por mí. ¿Ven? Que el Señor les bendiga.